Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo en este su espacio favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada guiño y cada secreto del fascinante universo de la farándula y por supuesto del palpitante mundo del corazón. ¿Cómo se encuentran hoy, mis chismosos empedernidos? Espero que radiantes y listos para un festín de noticias, porque les tengo un bombazo, un notición de aquellos que sé que les va a hacer vibrar el corazón. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en la vida de ese hombre que nos tiene a todas suspirando, ese galán turco que ha conquistado nuestros sueños y fantasías, Can Yaman. Sí, ya sé que se están preguntando qué nueva maravilla, qué nuevo giro inesperado nos tiene preparado Can. Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a desentrañar, como si fuéramos arqueólogos de los sentimientos, los detalles más recónditos, los secretos más jugosos de su nuevo romance. Así es, mis confidentes virtuales, parece que Cupido, ese travieso angelito, ha vuelto a lanzar sus flechas certeras y ha alcanzado, una vez más, el corazón de nuestro Can. Pero antes de que nos adentremos en este jardín de chismes, en esta selva de rumores confirmados, quiero recordarles, a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a este, su canal, su refugio de información privilegiada. No olviden por nada del mundo activar la campanita. Esa campanita mágica que les avisará de cada nuevo vídeo, de cada nueva exclusiva, para que no se pierdan ni un solo detalle. Aquí en este rincón virtual encontrarán siempre las últimas noticias, los rumores más ardientes, las especulaciones más osadas y por supuesto, toda la información, verificada y contrastada, que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo piensen más, suscríbanse ya y únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo. Bueno, ahora sí, dejemos de rodeos y vamos al grano. Can Yaman, ese hombre que nos ha embelesado con su talento desbordante, su carisma arrollador, su sonrisa que ilumina la pantalla y su innegable atractivo, parece que ha encontrado, finalmente, a la persona que ha logrado ocupar un lugar especial en su corazón. Después de meses de rumores, de especulaciones que iban y venían como olas en el mar, de pistas sutiles y miradas cómplices captadas por las cámaras, parece que tenemos la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que Can está enamorado, y esta vez, mis queridos, parece que es amor de verdad. ¿Quién es la afortunada? Esa es la pregunta que todas se hacen, el enigma que todas quieren resolver, ¿verdad? Durante las últimas semanas, hemos visto a Can Yaman particularmente cercano a una joven misteriosa, una figura enigmática que ha despertado la curiosidad de todos los medios y fans. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas, paseos idílicos por la playa al atardecer y hasta escapadas secretas a lugares paradisíacos, rincones escondidos del mundo que invitan al romance. Las fotos captadas por paparazzi incansables y los vídeos, filtrados en las redes sociales, no dejan lugar a dudas, hay una química innegable, una conexión palpable entre ellos. Pero, ¿quién es ella? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? Después de una exhaustiva investigación, digna de un agente secreto, de seguirle la pista a cada publicación en redes sociales, de analizar cada comentario y cada like, de hablar con nuestras fuentes más confiables infiltradas en los círculos más exclusivos, hemos logrado desvelar algunos detalles cruciales sobre esta enigmática mujer, la mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman. Su nombre es... Redoble de tambores, por favor. Valentina. Sí, Valentina. No vamos a revelar su apellido, al menos por ahora, para proteger su privacidad, para salvaguardar su intimidad y permitirle vivir este romance con la mayor normalidad posible. Pero sí les puedo adelantar que no pertenece al mundo del espectáculo, que no es actriz, modelo ni influencer. Valentina es una joven italiana, de belleza discreta y elegante, que ha cautivado a Can con su encanto natural, su espontaneidad arrolladora y su aura de misterio. Según nuestras fuentes, Valentina es una persona muy inteligente, cultivada, con una gran sensibilidad artística, una pasión por la literatura y un sentido del humor muy particular, capaz de iluminar cualquier conversación. Al parecer, a Can le encanta su espontaneidad, su frescura, su forma de ver la vida con optimismo y su capacidad para encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Dónde surgió la chispa del amor? Aquí viene la parte más interesante, la pieza clave de esta historia. Can y Valentina se conocieron en Italia, durante uno de los viajes que el actor realiza con frecuencia por motivos de trabajo, ya sea para grabar una serie, asistir a un evento o simplemente disfrutar de unos días de descanso. Al parecer, el flechazo fue instantáneo, un amor a primera vista que los golpeó con él. A fuerza de un rayo.
Ambos sintieron una conexión especial, una afinidad inexplicable desde el primer momento y, desde entonces, no se han separado, su relación ha florecido como una rosa en primavera. Se dice, se comenta, se rumorea que Can está completamente enamorado de Valentina, que la mira con ojos de adoración, que la considera su musa, su inspiración. La trata como a una reina, la colma de atenciones, le dedica canciones románticas, le escribe poemas de amor, la sorprende con regalos inesperados y la llena de detalles que demuestran su amor incondicional. Incluso se rumorea que Can ya le ha presentado a su familia, que la ha integrado en su círculo más íntimo y que todos, desde su madre hasta sus amigos más cercanos, están encantados con ella, la han recibido con los brazos abiertos. Esto va en serio, mis amores. Aquí hay amor para rato. Pero no todo es color de rosa en esta historia de amor, no todo es un cuento de hadas. Como ya saben, Can Yaman es una figura pública, un personaje conocido en todo el mundo y su vida personal, cada paso que da, cada decisión que toma, siempre está bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación. Valentina, por su parte, no está acostumbrada a esta exposición mediática, a ser el centro de atención, y al parecer, le está costando adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva dimensión de su vida. Se dice que Valentina se siente un poco abrumada, un poco intimidada por la atención que recibe cada vez que sale con Can. Los paparazzi la persiguen a todas partes, los fans la reconocen en la calle y la asedian con peticiones de fotos y autógrafos, las redes sociales están inundadas de comentarios sobre ella, algunos positivos, otros no tanto. Es normal que se sienta un poco incómoda, pobre. De repente su vida ha cambiado por completo. Pero Can está haciendo todo lo posible para protegerla, para cuidarla y para hacerla sentir cómoda, para que esta nueva situación no afecte su relación. La apoya en todo momento, la anima a ser ella misma, a no cambiar su esencia por nada del mundo, y le recuerda constantemente lo mucho que la quiere, lo importante que es para él y lo valiosa que es como persona. ¡Qué romántico! Can es todo un caballero. Y hablando de romanticismo, les tengo que contar una anécdota que me contaron sobre Can y Valentina, una historia que demuestra lo enamorado que está Can. Resulta que durante un viaje a Roma, la ciudad eterna, Can organizó una cena sorpresa para Valentina en un restaurante exclusivo con vistas al Coliseo, un escenario de ensueño. Decoró la mesa con rosas rojas, el símbolo del amor, contrató a un violinista para que tocara su canción favorita, esa melodía que les recuerda su primer encuentro, y le regaló un collar con un dije en forma de corazón, un símbolo de su amor eterno. ¡Qué detallazo! Can es un romántico empedernido. Pero lo más importante de todo, lo que realmente importa, es que Can y Valentina se quieren de verdad, que su amor es auténtico y sincero. Se les ve felices, enamorados, radiantes y muy compenetrados. Comparten aficiones, se ríen juntos, se divierten como niños y se apoyan mutuamente en todo momento. Eso es lo que importa al final. El amor verdadero. Claro, también hay detractores, gente envidiosa que no cree en esta relación, que intenta sembrar la duda y el pesimismo. Algunos dicen que Valentina solo está con Can por interés, que busca fama y fortuna, otros que es una relación pasajera, un simple capricho, y otros que Can nunca sentirá nada por nadie más que por su expareja, que su corazón sigue anclado en el pasado. Pero nosotros, mis queridos, no vamos a hacer caso a esos comentarios negativos, a esas voces malintencionadas. Vamos a confiar en el amor, en la fuerza del cariño y a desearles lo mejor a Can y Valentina, que su relación florezca y les traiga mucha felicidad. Además, seamos honestas, Can merece ser feliz. Ha trabajado muy duro para llegar donde está, ha superado muchos obstáculos y se merece tener a alguien a su lado que lo ame, lo valore y lo apoye incondicionalmente. Y si Valentina es esa persona, pues qué bien. ¡Que viva el amor! Ahora, sé que muchas de ustedes se estarán preguntando si esta relación significa que Can se va a alejar del mundo del espectáculo, que va a renunciar a su carrera para dedicarse por completo a su vida personal. La respuesta es no. Can sigue trabajando en sus proyectos, sigue grabando series y películas, sigue viajando por el mundo y sigue conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Su relación con Valentina no ha afectado su carrera profesional, al contrario, parece que le ha dado un nuevo impulso, una nueva motivación. De hecho, se rumorea que Can está preparando una nueva serie de televisión, un proyecto ambicioso en el que Valentina podría tener un papel, aunque sea pequeño. Todavía no hay nada confirmado, pero sería genial verlos juntos en la pantalla, ¿no creen? Sería un éxito asegurado.
En resumen, mis amores, Kan-Yaman está enamorado de Valentina, una joven italiana que lo ha cautivado con su belleza, su inteligencia y su personalidad arrolladora. Su relación está siendo muy mediática, pero Kan está haciendo todo lo posible para proteger a Valentina, para cuidarla y para hacerla sentir cómoda. Se les ve felices, enamorados y muy compenetrados. Y nosotros les deseamos lo mejor, que su amor dure para siempre. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugosísimo, este notición bomba sobre Kan-Yaman y su nuevo amor. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta relación? ¿Creen que Kan y Valentina están hechos el uno para el otro? ¿Les ven futuro juntos? Quiero saber sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.